noches, compañeros. Monitora, mi nombre es Viviana Beatriz Espejel Castellano, soy aspirante a la licenciatura en Derecho y mi tema elegido para esta actividad es el feminicidio en México. ¿Sí? ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio se define como un acto de violencia extrema contra el sexo femenino. Esta investigación nos lleva a entender el feminicidio en México, ya que últimamente esta problemática social ha despuntado de manera preocupante, ya que no solo es en un estado, sino va al alza en la mayoría del país. Anteriormente se era conocido que el estado con mayores asesinatos hacia la mujer era el estado de Chihuahua, para ser un poquito más específicos, en Ciudad Juárez. Pero en los últimos años ha ido a la alza en Culiacán, Monterrey, Acapulco, Nuevo León, Estado de México, San Luis Potosí, Jalisco y Veracruz. En lo que va del año ha tenido una mayor incidencia en la violencia de género. Al hacer estas investigaciones, quiero dar a conocer que no mucha de la población está enterada de esta problemática social y que sí hay información como tal sobre este tema, pero no es posible poderla detectar y auxiliar a una mujer cuando está siendo víctima o está en peligro y así poder prevenir los asesinatos. Las preguntas que la población y que en lo personal me hago es ¿cuándo tendrán que parar esto? ¿Es un peligro ser mujer en México? ¿No tenemos derecho a vivir? ¿Las leyes son lo suficientemente justas? ¿Se necesita que este problema crezca para que el gobierno ponga un poco más de atención en esta problemática o para que pueda protegernos? El feminicidio en México tuve como objetivo general investigar las consecuencias y causas que conlleva el feminicidio en México, el índice de mortalidad, y el objetivo específico es indagar y dar a conocer las causas del feminicidio en México, exponer los estragos que los familiares tienen para realizar la búsqueda de su hija o en su defecto hallar el cuerpo, enfrentarse a los extensos trámites que conlleva una investigación con respecto al feminicidio, exponer la falta de interés de las autoridades a esta problemática social, mostrar los índices de mortalidad y por qué la mujer es más vulnerable. Los recursos que yo usé para esta investigación fueron revistas, reportajes, documentales, libros y leyes. El plan de trabajo que yo realicé para llevar a cabo esta investigación conllevó diferentes puntos para llegar a una conclusión de un tema, en este caso que es el feminicidio. En este caso pues son ciertos puntos que es la delimitación del plan y de investigación del tema, volvemos a lo mismo que es el feminicidio, la selección y recopilación de la información, elaboración de un marco teórico, elaboración de una bitácora, elaboración de aplicación y entrevistas, análisis de datos obtenidos y la información final de la investigación. En este caso pues la derivé de diferentes maneras, principalmente la delimitación del tema y plan de investigación. Me llevó 2 días para poder escoger lo que es un tema, que es el tema que estamos viendo. La selección y recopilación de información, que me llevó 3 días. La elaboración del marco teórico, otros 3 días. Y la elaboración de una bitácora de investigación, que aproximadamente son 4 días. La elaboración y aplicación de entrevistas me lleva un poquito más de tiempo porque las dependencias pues tienes que hacer citas para que te puedan atender. Análisis de datos obtenidos y el informe final de la investigación. Para los antecedentes del feminicidio, en 1976 se inauguró en Bruselas, Bélgica, el primer tribunal de crímenes contra la mujer convocado por organizaciones de mujeres, como un gran acontecimiento histórico, el cual fue promovido por Simone, destacada feminista. Comparó la primera conferencia en México, en donde se enviaron representantes por partidos y gobiernos con la finalidad de integrar a las mujeres en sociedades machistas
En este primer tribunal, además de reflexionar sobre las sociedades machistas y escuchar miles de testimonios sobre violencia en contra de las mujeres, Diane Roussel denominó el asesinato de mujeres por primera vez como un feminicidio, entre paréntesis feminicidio, y a pesar de que no lo definió explícitamente, el significado fue claro por los ejemplos mencionados a continuación. El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino, que incluye la amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, siempre que estas formas de terrorismo resultaran en muerte, ellas se transforman en feminicidio. Hay diferentes tipos de feminicidio, los cuales son el íntimo, el no íntimo, el infantil, el familiar, por conexión, sexual sistémico desorganizado, sexual sistémico organizado, por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas, por trata, por tráfico, por transfóbico, lesbofóbicos, racistas, mutilación genital femenina. Durante la investigación que yo llevé a cabo, fueron en una dependencia de gobierno que fue en el DIF. Ahí creí encontrar un poco más de información acaso de este tema, pero me encontré con la novedad de que no me dieron demasiada información. Yo soy del estado de Jalisco. Hace aproximadamente mes y medio se dio una situación de feminicidio aquí en México, donde una chica fue asesinada a las afueras de una dependencia que viene siendo Casa Jalisco. Entonces, como estaba muy reciente este tema, no se abrieron como tal referente a este tema, y pues solamente fueron respuestas muy cortas, me dejaron aún así con muchísimas más dudas, por lo que recurrí a un abogado que al igual que él me dio un poquito más de información, me extendió un poquito más la información sobre este tema. En esta actividad aprendí que el feminicidio sí es una problemática social muy fuerte, ya que no cualquiera puede ni quiere hablar de él. Después de hacer la investigación con diferentes dependencias y con el abogado, pues hice lo que es una encuesta a la población. En su mayoría fue hombres y mujeres. La respuesta mayor fue de las mujeres entre 22 años a 35 años aproximadamente fue la respuesta de mujeres sobre esta problemática social que es el feminicidio. Hice diferentes preguntas, las cuales pues las que más me llamaron la atención son las que les estoy presentando a continuación, que es las causas del feminicidio, ¿sí? Yo les puse diferentes opciones a responder. Lo que más me llamó la atención de este tipo de preguntas, la que más me puso un poco más de atención fue las causas de feminicidio. Hubo un porcentaje mayor en que se habló un poco de problemas psicológicos del hombre, del victimario hacia su víctima, ¿sí? La relación entre víctima y victimario, fue casi igual, un casi 90%, donde la situación fue sentimental, después familiar y otros tipos de relación. Después, mayores indicios de feminicidio. Anteriormente sabíamos
que se encontraba los indicios en el ámbito social, rural, perdón, y no tanto en el ámbito urbano. Actualmente se está dando en ambas sociedades, tanto rural como urbano. Por ello hice otra pregunta, que si hay suficiente información sobre el feminicidio, lo cual mucha de la gente me respondió que no hay como tal una información del feminicidio. Conocen que es un feminicidio, saben que es un feminicidio por el hecho de la información que hay en los reportajes, en programas televisivos, pero no en sí saben realmente si hay mucha información. Como les comentaba hace un momento, fui a una dependencia de gobierno, no hay talleres para mujeres que lograron salir adelante o no lograron sus victimarios pues llevar a cabo este terrible hecho que es el feminicidio. A las familias que sufren la pérdida de sus hijas, sobrinas, nietas, no hay suficiente información, no hay suficientes talleres como para no superar, sino para conllevar un poquito más la pérdida de una hija. Y pues este es mi tema, y me interesó mucho este tema porque ha ido un poquito a la alza, y pues es una problemática social muy, muy, muy frecuente ya que ya no es una problemática de entre mujeres de 20 a 25 años, sino que ahorita actualmente ha ido a la alza en pequeñitas de 13, 14 años, en donde ya está alcanzando este tipo de feminicidios.